Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material que de verdad es una joya. Sí, es fascinante. Es un texto que agarra 10 estrategias clásicas, varias de la teoría de juegos, que son puramente lógicas, muy frías, y las convierte en parábolas, en lecciones para el desarrollo personal. Ujú. Y todo arranca con una imagen muy potente. Un sabio siervo enseñándole a un joven tejón la diferencia entre una estrategia muerta y una viva. Exacto. Y esa distinción es el corazón de todo. Una estrategia muerta, como dice el texto, es como una mariposa clavada en un tablero. Claro, puedes verla, estudiarla. Puedes estudiar su forma, sus colores, su anatomía, pero es solo técnica. Es una fórmula sin alma. En cambio, una estrategia viva es la misma mariposa pero volando libre. Ahí está el cambio. Se convierte en una herramienta para entender la vida, para transformar no solo el resultado del juego, sino al jugador mismo. O sea, esa es la premisa central. Para cambiar el juego, primero hay que cambiar por dentro. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto que suena muy potente. El texto llama a este proceso metamorfosis, y la primera que aborda es una situación en la que creo que todos hemos estado. Seguro. ¿Cómo liberarse de un punto muerto, de un estancamiento donde nadie quiere ceder? Se enfoca en un concepto económico que se llama el equilibrio de Nash. La explicación técnica puede ser compleja, pero el texto usa una analogía que me pareció brillante. A ver, Imagina que todo el público de un concierto se pone de pie para ver mejor. El resultado es que nadie ve mejor que antes, todos están más incómodos, más cansados, pero nadie se atreve a ser el primero en sentarse. claro, porque si te sientas y el de adelante no, te quedas sin ver nada. Exacto. Quedas como el tonto. Captura perfectamente esa sensación de estar atrapado en una mala situación que nadie quiere, pero que nadie se atreve a deshacer. Esa es la estrategia muerta. Verlo como un simple problema de coordinación o de falta de confianza. La solución sería un acuerdo, un mediador, algo externo. Mm, pero la visión que propone el material es mucho más profunda. Dice que el problema no es matemático, es un problema del yo inferior. Y para que quede claro, cuando el texto habla del yo inferior, se está refiriendo a esa parte de nosotros que opera desde el miedo, la que busca la gratificación instantánea, o la supervivencia del ego a toda costa. Exactamente. Es la voz del miedo a perder, a ser el tonto, a que otros se aprovechen. Y en contraste, el yo superior es la voz de la conciencia, de la sabiduría, esa parte de nosotros que piensa a largo plazo y busca el bien común. Entiendo. Y aquí viene la metamorfosis. La transformación no viene de un acuerdo externo, sino de que un solo individuo desarrolle la fuerza interior para hacer lo que el texto llama un sacrificio consciente, como la golondrina en la historia que se cuenta, que es la primera en sentarse en el concierto. Pero no lo hace por debilidad o por rendirse, No, para nada. sino todo lo contrario. Lo hace desde una fuerza interior que nace de haber cultivado lo que el texto llama el yo superior, esa luz dorada en el pecho. Y lo fascinante es el efecto que produce. Su calma, su ausencia de miedo a perder, inspira a los demás. El que está a su lado ve su serenidad y piensa, quizás yo también puedo hacerlo, y se sienta. Y así uno a uno. Uno a uno, lo que era una trampa de desconfianza mutua se deshace. La ley transformada es que nos liberamos no cuando todos se ponen de acuerdo, sino cuando uno tiene la fuerza para sacrificar a su yo inferior por un bien mayor. A esto lo llama el sacrificio luminoso. Entiendo el ideal, pero suena casi mágico. ¿De verdad el texto sugiere que un simple cambio de perspectiva de una persona puede resolver una disputa tan fundamental sin una negociación dura? Es una buena pregunta. Esto me lleva a pensar en el concepto de justicia. Una cosa es estar incómodo en un concierto. Otra muy distinta es cuando sientes que te están tratando de forma injusta en un reparto. Es una excelente conexión porque el siguiente paso lógico es precisamente ese. El texto analiza lo que llama el juego del respeto, que es básicamente el famoso juego del ultimátum en economía. Ok, la idea es simple. Dos personas tienen que repartirse $100. Uno propone el reparto y el otro acepta o rechaza. Si rechaza, nadie se lleva nada. Claro, y lógicamente uno debería aceptar cualquier oferta por encima de cero, ¿no? Pero no es lo que pasa. No es lo que pasa. Los estudios demuestran que la gente prefiere quedarse con cero antes que aceptar un reparto que considera injusto, como un 70-30. Claro, la rabia de sentir que te toman por tonto es más fuerte que el deseo de ganar algo de dinero.
Ahí está el meollo del asunto. La estrategia muerta lo analiza como un cálculo de beneficios y pérdidas, pero la estrategia viva se hace una pregunta mucho más interesante. ¿De dónde viene esa rabia? Y la respuesta que ofrece es que la rabia no es por el dinero, es porque no nos sentimos vistos o reconocidos en nuestra dignidad. Como en la historia de los dos castores que se pelean por 100 ramas. La solución que les da el sabio siervo no es decirles dividan 50 y 50. No, para nada. Les pide que se miren a los ojos y reconozcan en el otro a un hermano de la misma luz. Exacto. Es un cambio de percepción radical. Cuando el castor más grande, el que quería el 70%, deja de ver al otro como un competidor y reconoce su chispa luminosa, su dignidad inherente. La división 50-50 surge sola. Surge de forma natural, no como una concesión, sino como la única solución obvia. La justicia real, según esta visión, no es matemática, es un acto de reconocimiento del alma del otro. Pero ese reconocimiento de la dignidad del otro requiere un nivel de confianza inmenso, lo cual nos lleva directamente al problema más clásico de todos. ¿Cómo confiar cuando la lógica y a veces la experiencia te dice que te pueden traicionar? Perfecta transición. Y eso nos lleva a la tercera metamorfosis, que parte del famoso dilema del prisionero o dilema de la traición. Claro. Para quien no lo conozca, es una situación donde dos cómplices son atrapados y no pueden comunicarse. A ambos se les ofrece un trato. Si traicionas a tu compañero, sales libre y él recibe una sentencia larga. Si ambos se traicionan, ambos reciben una sentencia media. Y si ambos cooperan y se quedan callados, ambos reciben una sentencia muy corta. Exacto. La lógica fría, la estrategia muerta, a menudo te empuja a traicionar, porque hagas lo que hagas te va mejor traicionando. Es una trampa terrible. Es la trampa de la desconfianza por excelencia. Y la transformación que se propone aquí es una de las más desafiantes: entender y aplicar el concepto de karma consciente. Karma consciente, sí, pero no como un castigo divino, sino como una ley impersonal de enseñanza espiritual. La historia que lo ilustra es clave. Dos mapaches están en este dilema. Uno de ellos, después de ser traicionado varias veces, toma una decisión radical. ¿Cuál? Va a cooperar incondicionalmente durante 7 días, sin importar lo que haga el otro. Pero esperemos un momento. Esa idea de cooperar durante 7 días sin importar nada suena increíblemente ingenua. Parece, ¿verdad? En el mundo real, esa persona no terminaría simplemente siendo explotada y vista como una tonta, reforzando el comportamiento del otro. Esa es exactamente la objeción que haría el yo inferior. Y sí, al principio, el primer y segundo día, el otro mapache se aprovecha, obtiene el máximo beneficio. Claro. Pero la historia cuenta que para el tercer o cuarto día, algo empieza a cambiar en él. La bondad constante y sin explicación del primer mapache empieza a actuar como un espejo. Le obliga a confrontarse consigo mismo. Exacto. Le obliga a confrontarse con su propia conducta. Empieza a sentir vergüenza. Su conciencia despierta. Entonces, la cooperación incondicional no es un acto de debilidad, sino una herramienta psicológica y espiritual muy potente. Es una demostración de una fuerza interior inmensa. El que coopera sin condiciones no lo hace por ingenuidad. Lo hace para fortalecer su propia voluntad y al mismo tiempo planta una semilla kármica en el otro. Interesante. No le está dando una lección, le está ofreciendo un espejo para que el otro aprenda su propia lección. Se necesita una fuerza espiritual tremenda para absorber la traición sin reaccionar, y esa fuerza es la que finalmente puede provocar la transformación en el otro. Esto me recuerda a la falacia del costo hundido. Es decir, a menudo nos quedamos atrapados no solo por lo que otros nos hacen, sino por nuestros propios errores pasados. Totalmente. Seguimos en un mal proyecto, un mal trabajo o una mala relación simplemente porque ya hemos invertido mucho tiempo, dinero o energía. Has dado en el clavo. Esa es la sexta metamorfosis que aborda el texto, del costo hundido al aprendizaje kármico. ¿Ok? La falacia del costo hundido es esa tendencia irracional a seguir invirtiendo en algo que no funciona solo porque ya hemos invertido en el pasado. El texto lo ilustra con un zorro que lleva 3 años construyendo su madriguera en un pantano. Imagino que no le va bien. Cada día se inunda, pero él sigue, pensando, no puedo abandonar después de 3 años de trabajo.
Un economista o un estratega convencional, o sea, la estrategia muerta, le diría, olvida el pasado, es irrelevante. Toma la decisión basándote solo en las perspectivas futuras, que es un consejo lógico, pero a veces muy difícil de aplicar emocionalmente, ¿no? Muy difícil. Es difícil porque se siente como si estuvieras admitiendo que esos 3 años fueron una pérdida total, un fracaso. Y aquí es donde la metamorfosis ofrece una perspectiva liberadora. La estrategia viva dice, no ignores el pasado, transfórmalo en sabiduría. ¿Cómo? Esos 3 años en el pantano no fueron un fracaso, fueron una escuela kármica, diseñada específicamente para que ese zorro aprendiera sobre la humildad, el discernimiento o la importancia de escuchar consejos. Eso es un cambio de juego mental. El verdadero costo hundido no es el tiempo o el dinero invertido. No, Es no aprender la lección que esa inversión te estaba ofreciendo. precisamente. El pasado se resignifica. Ya no es una carga que te ancla, sino una lección que te impulsa. Y el texto incluso propone un ejercicio práctico para esto. La revisión kármica nocturna. Suena intenso. Consiste en, antes de dormir, repasar los eventos del día en orden inverso, desde la noche hasta la mañana. No para juzgarse, sino para extraer el aprendizaje del alma de cada evento, especialmente de los errores. Es una forma de asegurarse de que ninguna experiencia, por dolorosa que sea, se desperdicie. Ok, entiendo la lógica de estas transformaciones. El sacrificio luminoso, la justicia como reconocimiento, la confianza como fuerza espiritual, el pasado como escuela. Pero si uno empieza a ver estas estrategias y juegos en todas partes, ¿Sí? en el trabajo, en la familia, en la publicidad, ¿no corre el riesgo de volverse increíblemente cínico, de empezar a ver manipulación en cada interacción? Ese es el peligro real. Es la etapa del aprendiz de brujo. Aprendes a ver los mecanismos, pero aún no tienes la sabiduría para manejarlos. Y el texto aborda esto de frente en la que podría ser la metamorfosis más sutil y avanzada, de ver juegos ocultos a ver seres en evolución. Me gusta cómo suena. La solución que propone no es la ingenuidad ni el cinismo, sino el desarrollo de una visión de doble nivel. Visión de doble nivel. ¿Qué significa eso en la práctica? Dame un ejemplo concreto. Imagina que te enfrentas a una táctica de venta de alta presión. El vendedor está usando trucos psicológicos para que compres algo que no necesitas. Ok, situación común. La visión de doble nivel funcionaría así. Con la mente, con tu intelecto, ves la estrategia perfectamente. Reconoces el juego, la táctica de escasez, la presión social. Y usas esa claridad para protegerte con firmeza. No gracias, no me interesa. No caes en la trampa. De acuerdo, esa es la parte de la firmeza. Y la segunda parte de la visión. La segunda parte es con el corazón. Mientras tu mente ve la estrategia, tu corazón ve al ser humano detrás de ella. Ve a esa persona no como un manipulador malvado, sino como un alma que quizás aún no ha despertado, que sufre en la prisión de su propio yo inferior, atrapada por el miedo a no cumplir su cuota, a no poder pagar sus facturas. ¡Wow! Esta visión te permite actuar con lo que el texto llama firmeza compasiva. Firmeza compasiva me gusta. No eres ingenuo, no te dejas pisotear, pero tampoco te llenas de rabia ni de juicio. Exacto. Proteges tus límites sin cerrar tu corazón. Es un equilibrio increíblemente difícil, pero muy poderoso. Es el arte de caminar por el mundo con los ojos bien abiertos y el corazón también. Es entender que todos estamos jugando un juego, pero el objetivo final no es ganar fichas, sino despertar. Claro. Y cuando ves a los demás, incluso a los que te intentan manipular, como compañeros en este viaje de despertar, el cinismo se disuelve y es reemplazado por una especie de compasión sabia. Entonces, para integrar todo esto, al final el texto propone un modelo, una especie de mapa, ¿verdad? El tablero viviente de la vida. Sí, es una forma de visualizar cómo usar estas herramientas en el día a día. Imagina un círculo, como una brújula, con el yo luminoso en el centro. Cada dirección, norte, sur, sureste, noroeste, corresponde a una de estas estrategias transformadas. Y entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del desafío, cuando la vida te presenta una situación de estancamiento o de injusticia, de traición, conscientemente te ubicas en el tablero y te preguntas, ¿qué dirección, qué estrategia necesito activar ahora? Ya no es una reacción. Deja de ser una reacción automática y se convierte en una respuesta consciente y elegida. Me encanta la frase de la canción que incluye el texto. No soy pieza, soy jugador.
El objetivo de todo esto no es ganar el juego, sino darse cuenta de que tú eres quien mueve las piezas en tu tablero interior. El objetivo es despertar. Ese es el hilo conductor de todo el material. Es un cambio radical de perspectiva, de ser una víctima pasiva de las circunstancias y las estrategias de otros, a convertirte en el creador consciente de tu propia realidad interior. Cada problema, cada conflicto deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad, en una lección hecha a medida dentro de un currículum diseñado para el crecimiento de tu propia alma. El texto concluye hablando de estas 10 estrategias transformadas como 10 llaves del reino interior. Y eso nos deja con una reflexión final muy interesante para quien nos escucha. A ver, Si cada desafío que enfrentamos en la vida es una puerta cerrada, y cada una de estas perspectivas es una llave potencial, ¿qué puerta en particular nos está presentando la vida en este preciso momento? ¿Y cuál de estas llaves que hemos explorado hoy podría ser la que necesitamos para empezar a abrirla?